Hola y bienvenidos a este video. Vamos a continuar con el tema en el que quedamos en el video anterior y estábamos hablando del cardinal de la unión de tres conjuntos. Y básicamente explicamos esta formulita, básicamente la estructura, ¿cierto? Decíamos que el cardinal de A unido B unido C iba a ser igual al cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C menos el cardinal de A intersectado B menos el cardinal de A intersectado C, menos el cardinal de B intersectado C, y finalmente le sumamos el cardinal de la intersección de estos tres conjuntos, ¿cierto? Y analizábamos un poco estos diagramas de Venn asociados a estos tres conjuntos, ¿cierto? En el caso general, en el que hubieran intersecciones entre todos ellos. Entonces, como les dije, finalizando el último video, vamos a ver los casos en los cuales nosotros nos preguntamos cuál va a ser, por ejemplo, el cardinal de solamente el conjunto A, ¿cierto? De los elementos que solo están en A pero no en B ni en C. Lo mismo para el conjunto B, los que solo están en B pero no en A ni en C. Y lo mismo para el conjunto C. Vamos a estudiar detalladamente cada uno de esos casos. Entonces, muchachos y muchachas, no nos asustemos con las siguientes formulitas. Las vamos a pensar desde el punto de vista lógico. De igual forma, ustedes el momento en el que las lleguen a necesitar van a estar acá. No van a tener ningún problema para utilizarlas. ¿Listo? Entonces vamos a analizar el primer caso. A nosotros nos preguntan, por ejemplo, bueno, aquí tengo mi conjuntico, mi diagrama de Venn de referencia. Nos dicen, bueno, queremos saber el número de los elementos que están solo en A, ¿cierto? Lo que estaba hablando ahorita. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Miremos el conjunto. Listo, tenemos que tener el cardinal del conjunto A, ¿cierto? Pero en este cardinal del conjunto A pueden que hayan elementos que cumplan con estar también en el conjunto B, ¿cierto? Entonces hay que quitarle esos elementos que también cumplen con estar en el conjunto B, ¿cierto? Que sería quitarle el cardinal de A intersectado B, o sea, este pedacito de aquí, listo. Pero también en este cardinal pueden haber elementos que también estén en C, ¿cierto? Que compartan características del conjunto C. Entonces hay que quitarle esos elementos, ¿cierto? Entonces le quitamos el cardinal de A intersectado C y listo. Pero noten que cuando hacemos ese proceso de quitar el cardinal de A intersectado B y el cardinal de A intersectado C, estamos quitando, ¿cierto? Elementos que están en A intersectado B intersectado C, lo estamos quitando en dos veces, ¿cierto? Por lo tanto, para que esta cuenta nos quede bien hecha, le debemos de sumar una vez el cardinal de A intersectado B intersectado C, ¿cierto? El cardinal de esta zona rojita. Entonces, ese sería el número de elementos que están solamente en el conjunto A. La forma es completamente análoga de la ecuación, ¿sí? De la formulita para el número de elementos que están solamente en B. Entonces nos centramos en el conjunto B, ¿cierto? Le quitamos A intersectado B, elementos de B que compartan algo en común con el conjunto A. Le quitamos ese cardinal, le quitamos el cardinal de B intersectado C, pero en este proceso le quitamos dos veces el cardinal de A intersectado B intersectado C, por lo tanto se lo volvemos a sumar y ahí estaría el número de elementos que están solo en B. Lo mismo para calcular el número de elementos que están solamente en C. Nos posicionamos en el conjunto C, le quitamos el cardinal de A intersectado C, le quitamos el cardinal de B intersectado C, ¿cierto? O lo que es lo mismo de C intersectado B, y le sumamos una vez el cardinal de la intersección de los tres conjuntos, que es el que está aquí. Ahora nos interesa saber el número de elementos que están en A intersectado B, pero no en el conjunto C. Básicamente, en esta región que yo les mostraba en el video anterior, en las regiones en blanco, si lo recuerdan. Estamos hablando en este caso de esta región que estoy resaltando aquí. Sencillamente calculamos el cardinal de A intersectado B y a este cardinal le quitamos los elementos que también pertenezcan al conjunto C.
pero como aquí en A intersectado B hay elementos que están en A y en B, también van a haber elementos que están en A, en B y en C. Entonces voy a quitar el cardinal de A intersectado B intersectado C. Entonces, en resumen, el cardinal de A intersectado B menos el cardinal de A intersectado B intersectado C nos va a dar como resultado el número de elementos que están únicamente en A y en B, es decir, en esta región en blanco. Pasa exactamente lo mismo para calcular el número de elementos que están en B intersectado C, o sea, en esta regioncita, pero que no están en el conjunto A. Entonces al cardinal de B intersectado C, ¿cierto? A toda esta intersección le vamos a quitar el cardinal de esta intersección de aquí, A intersectado B intersectado C, similar a la línea 4, listo. Ahora queremos calcular el número de elementos que están ahora en A intersectado C. Voy a volver a resaltar la región, o sea, en esta región, pero que no están en el conjunto B. Entonces al cardinal de A intersectado C le vamos a quitar, le vamos a restar el cardinal de A intersectado B intersectado C, listo. Y miren que es completamente similar a la línea 4 y a la línea 5. Ahora, si a nosotros se nos ocurre calcular el número de elementos que están en la unión del conjunto A con el conjunto B, pero que no están en el conjunto C, entonces simplemente hacemos esta cuentica. Al cardinal de la unión del conjunto A con el conjunto B le vamos a quitar los elementos que compartan algo en común con el conjunto C con respecto al conjunto A, es decir, le vamos a quitar la intersección, el cardinal de la intersección del conjunto A con el conjunto C. Y el conjunto B también puede llegar a compartir elementos con el conjunto C, entonces le quitamos al conjunto B el cardinal de la intersección de B con el conjunto C. Pero similar al proceso que pasaba aquí arriba, como le estamos quitando dos veces le estaríamos quitando básicamente dos veces el cardinal de esta intersección entre los tres conjuntos, por lo tanto se la sumamos, listo. Ahora, si queremos saber el número de elementos que están en la unión de A con el conjunto C pero no en B, es básicamente lo mismo. Al cardinal de A unido C le quitamos el cardinal de A intersectado B y le quitamos el cardinal de B intersectado C, ¿cierto? Y le sumamos el cardinal de A intersectado B intersectado C por las mismas observaciones que acabé de decir. Y nos falta el último caso, el número de elementos que están en la unión de B con el conjunto C, pero no en el conjunto A. Entonces al cardinal de esa unión le vamos a quitar el cardinal de A intersectado con el conjunto B, ahora el cardinal de A intersectado con el conjunto C, ¿cierto? Y le sumamos nuevamente el cardinal de A intersectado B intersectado C. Esos serían básicamente todos los casos que nos interesan y digamos los casos más importantes de conteo. Listo. Pasemos a continuación a ver un ejemplo para aplicar todos estos concepticos y que nos queden más claros. El ejemplo a tratar dice lo siguiente: una encuesta entre 100 estudiantes arrojó lo siguiente: 32 estudiantes estudian matemática. Entonces aquí de una vez vamos a introducir las letras con las cuales vamos a representar los conjuntos y de una vez vamos a representar matemáticamente los datos que nos están dando. Entonces vamos a denotar por M mayúscula el conjunto de estudiantes que estudian matemáticas. Listo. De este enunciado nos dicen que 32 estudian matemática. Por lo tanto, el cardinal de ese conjunto debe ser 32. Ya tenemos un valor conocido. La segunda nos dice que 20 estudiantes estudian física. Entonces vamos a utilizar la letra mayúscula F para denotar el conjunto
de aquellos estudiantes que estudian física y nos dicen que 20 la estudian, por lo tanto el cardinal de F es igual a 20. Por otro lado nos dicen que 45 de ellos, de estos 100 estudiantes, estudian biología. Entonces usemos la letra B mayúscula para representar el conjunto de los que estudian biología, y de este enunciado vemos que el cardinal de ese conjunto es 45. Nos dicen también que 15 de ellos estudian matemática y biología. Listo, estudian las dos. Aquí nos están dando el cardinal de la intersección de M con B. Listo. O sea que el cardinal de M intersectado B es igual a 15. Así de simple. Tenemos que 7 estudiantes estudian matemática y física. O sea que el cardinal de M intersectado de F debe ser 7. Nos dicen que 10 estudian física y biología. Nos están dando la intersección de F con el conjunto B. Por lo tanto ese cardinal es 10. Y hay otro dato bastante importante, y es que 30 de ellos no estudian ninguna de las 3 asignaturas. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos plantear básicamente este hecho en términos de conjuntos y de lo que nosotros ya sabemos? Dice 30 de ellos no estudian ninguna de las 3 asignaturas, es decir, usted debe tomar el conjunto de los que estudian matemáticas, unirle el conjunto de los que estudian física y unirle el conjunto de los que estudian biología. En esta unión, recuerden que un elemento va a pertenecer a esta unión, el elemento vendría a ser un estudiante, si estudia alguna de las 3 asignaturas. O sea que los estudiantes que pertenezcan al complemento de esta unión de estos 3 conjuntos son aquellos que no estudian ninguna asignatura. Listo. Por lo tanto, aquí se nos está dando como dato el cardinal del complemento de la unión de estos 3 conjuntos, que es igual a 30. Listo. ¿Qué otro dato nos dan? Por el momento no nos dan más datos. Esos son los datos con los cuales tenemos para trabajar, pero podemos realizar de una vez el diagrama de Venn respectivo. Aquí tenemos M el conjunto de los que estudian matemáticas, F el conjunto de los que estudian física y B el conjunto de los que estudian biología, y ya están intersectados en la forma usual que nosotros conocemos. Otro dato que nosotros podemos ver es que el universo, el conjunto universal, de este caso el conjunto grande de estudiantes, equivale a 100, ¿cierto? Porque la encuesta se le realizó a 100 estudiantes, por lo tanto ese sería el cardinal de todo nuestro conjunto universal. Las preguntas son las siguientes. La pregunta A nos dice: encuentre el número de estudiantes que estudian las 3 asignaturas. La segunda pregunta: encuentre el número de estudiantes que cursan una y solo una de las 3 asignaturas. Listo. Entonces, en este ejercicio vamos a aplicar el grupo de fórmulas anteriores que habíamos visto. Entonces pasemos a la solución. En lo que sigue vamos a utilizar la siguiente propiedad, así que requiero que recordemos cuál es. Recuerden que si ustedes tienen un conjunto A y tienen el complemento de ese conjunto, bueno, este está metido en un conjunto de referencia, en un conjunto universal, este sería el complemento, ¿cierto? Bueno, aquí estaría el conjunto A y lo que está por fuera de ese conjunto sería el complemento de ese conjunto. Y recordemos la propiedad que nos dice que si usted toma el conjunto A y lo une con su complemento, esto le tiene que dar como resultado el conjunto universal, ¿cierto? Entonces esto es igual a U. Además, ustedes pueden notar que el conjunto A intersectado con su complemento, esto nos da como resultado el vacío. Cuando un conjunto intersectado con otro da el vacío, no tienen elementos en común, es usual que nosotros la unión la escribamos con un puntico en la mitad, indicando que ambos conjuntos
tienen una intersección disyunta. Entonces en este ejemplo estamos viendo que hay un conjunto de estudiantes, que es el conjunto universal, ¿cierto? Ese es el conjunto de estudiantes. Y el conjunto de estudiantes se puede ver de la siguiente forma: como los estudiantes que estudian o matemáticas o física o biología, unido disyuntamente con los que no estudian ninguna de esas tres asignaturas, es decir, con los que están en M unido F unido B complemento. Y como este conjuntico que tenemos aquí haría el papel del conjunto A. Todo esto hace el papel, digamos el papel de A en este ejemplito, en este esquema. Y este conjunto de aquí haría el papel de el complemento del conjunto A. Por lo tanto, estos dos conjuntos, ¿cierto?, su intersección es el vacío, son disyuntos. O sea que podemos aplicar el primer principio del conteo. ¿Se acuerdan de ese primer principio del conteo? Que si ustedes tienen dos conjuntos que son disyuntos, el cardinal de la unión es igual al cardinal del primer conjunto más el cardinal del primer conjunto más el cardinal del segundo conjunto. Entonces nosotros podemos concluir lo siguiente: que el cardinal de ese conjunto universal es lo mismo que decir el cardinal de M unido F unido B, aquí unido disyuntamente con este otro conjunto que sería M unido F unido B complemento. Pero como acabamos de decir que este conjunto y este conjunto son disyuntos, por el primer principio del conteo, esto lo puedo separar como el cardinal de M unido F unido B más el cardinal de M unido F unido B, pero complemento de estos tres conjunticos. Listo. Si de pronto no entendieron muy bien el argumento, les aconsejo que devuelvan un poquito el video y vuelvan a prestar un poquito de atención. Y bien, ustedes se preguntarán para qué nos sirve esto, lo que yo acabé de hacer básicamente. Bueno, aquí yo tengo que esto es igual. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el cardinal del conjunto U, el conjunto universal. Esto es precisamente 100, ¿cierto? Son 100 estudiantes y de hecho voy a volverme un momento. Nosotros tenemos que 30 de ellos no estudian ninguna de las tres asignaturas, o sea, ya tenemos el cardinal de este complemento, que es 30. Listo. Entonces, como ya tenemos que este es 30, podemos utilizar esta igualdad para encontrar el cardinal de M unido F unido B. Entonces, por eso es importante esto lo que acabamos de hacer. Listo. Este de aquí es exactamente igual a 30. Entonces podemos despejar el cardinal de M unido F unido B, ¿cierto? ¿Esto qué nos va a dar? El cardinal de U, y este término que está sumando lo podemos pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Lo pasamos a restar y nos va a quedar cardinal de U menos el cardinal de M unido F unido B complemento. El cardinal de U es 100 y el cardinal de este complemento es 30, ¿cierto? Por lo tanto, hay un total de 70 estudiantes que o estudian matemáticas, o estudian física, o estudian biología, o las tres, o alguna de las dos. ¿Listo? Entonces ya sabemos la justificación de esta primera línea. El número de estudiantes, que sería el cardinal del conjunto universal, se puede ver como el cardinal de M unido F unido B, más el cardinal de el complemento de este conjunto, porque ambos son disyuntos.
y eso es igual a 100. Por lo tanto, voy a ir borrando por este lugar, voy a borrar esta cuentica. Por lo tanto, el número de estudiantes que estudian alguna asignatura, ya sabemos que va a ser el cardinal de m unido f unido b, que sería 100, el cardinal de u menos el cardinal de este complemento, que es 30, y 100 menos 30 nos da 70 estudiantes. Ahí estaría. Entonces voy a borrar esta otra parte. Entonces ya podemos dar respuesta a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es el número de estudiantes que estudian las 3 asignaturas? O sea, ¿qué nos están preguntando ahí? Nos están preguntando por el cardinal de m intersectado f intersectado b. Y como nosotros ya tenemos todos los datos, el único dato que nos faltaba era el cardinal de la unión, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos básicamente todos los datos de la fórmula del principio del conteo, ¿cierto? De hecho la voy a volver a escribir aquí rápidamente. Uno tiene que el cardinal de m unido f unido b es igual al cardinal de m más el cardinal de f más el cardinal de b menos el cardinal de m intersectado f menos el cardinal de m intersectado b, así como yo se los expliqué, cierto, al inicio del video, o en el video anterior si no estoy mal, menos el cardinal de f intersectado b, y a esto le sumamos el cardinal de la intersección entre los tres, cierto, m intersectado f intersectado b. Y la pregunta A nos dice cuál es el número de estudiantes que estudian las 3 asignaturas, o sea, nos están preguntando por este cardinal. Como ya conocemos este término, este también y este también, resta sino despejar de esta ecuación este término. Entonces, ¿qué le está estorbando a este término de aquí, a este cardinal, en el lado derecho de la ecuación? Todos esos términos, ¿cierto? O sea que los voy a pasar al otro lado, ¿cierto? Para de esa forma despejar este término. Entonces este es positivo, pasa a negativo. El cardinal de f es negativo, pasa al otro lado negativo, aquí está. Este término es negativo, pasa al otro lado positivo. Este es negativo, pasa al otro lado positivo. Y este también es negativo, pasa al otro lado positivo. Y es exactamente esta ecuacioncita que tenemos en este lugar. Simple despeje básico, listo, para que no nos confundamos. Entonces voy a borrar y ya simplemente sustituimos los datos. Esto vale 70, esto vale 32, 20, 45, 7, 15 y 10. Hacemos estas operaciones, podemos utilizar una calculadora y nos da como resultado 5. Listo. Estos datos ya los teníamos. De hecho me voy a devolver. Aquí ya estaban, ¿cierto? Noten aquí, ya teníamos el cardinal de m, de f, de b y estas intersecciones. M intersectado b, m intersectado f y f intersectado b. O sea que teníamos básicamente ya todos los datos. Nos faltaba solamente encontrar este y ya utilizar esta fórmula para encontrar el valor de este cardinal. O sea que la respuesta es: hay un total de 5 estudiantes que estudian matemáticas y física y biología. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. Y ahora vamos a dar la respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué nos pide la segunda pregunta? En total, ¿cuántas personas hay de ese conjunto de estudiantes que solamente estudian una asignatura? Entonces tenemos que contar los que solamente estudian matemáticas. Ya tenemos unas formulitas, podemos checarlas. De igual forma las vamos a retomar en este preciso momento. ¿Cómo calculamos ese número de estudiantes? Simplemente al cardinal de m le restamos el cardinal de m intersectado f, le restamos el cardinal de m intersectado b y le sumamos el cardinal de m intersectado f intersectado b, ¿cierto? Esto nos da 32 menos 7 menos 15 más 5
y nos da como resultado 15. O sea que de esos 100 estudiantes solamente hay 15 que estudian matemáticas, la asignatura de matemáticas. Ahora el número de estudiantes que solo estudian física, utilizamos esa formulita que habíamos dado anteriormente. Al cardinal de f le restamos el cardinal de f intersectado m menos el cardinal de f intersectado b y le sumamos el cardinal de la intersección de los tres conjuntos. Esto nos da 20 menos 7 menos 10 más 5, refiriéndonos a los valores que ya habíamos calculado, y esto nos da como resultado 8. 8 estudiantes solamente estudian la asignatura de física, y finalmente el número de estudiantes que solo estudian biología sería el cardinal de b menos b intersectado m en cardinal menos el cardinal de b intersectado f más el número de estudiantes que estudian las tres asignaturas, ¿cierto? Esto nos daría 45 menos 15 menos 10 más 5, 25. Y como nos interesa el número de estudiantes que solo estudian una asignatura, pues sumamos los que solo estudian matemáticas, los que solo estudian física y los que solo estudian biología. Y de esa manera obtenemos la respuesta del literal B. ¿Cuántos estudiantes estudian una y solo una asignatura? 15 que estudian matemáticas, más 8 que estudian física, más 25 que estudian biología. Eso nos da un total de 48 estudiantes. Por tal motivo, 48 estudiantes estudian solo una asignatura y 52 estudiantes estudian por lo menos 2 asignaturas o 3 asignaturas. ¿Listo? Entonces miren que es sencillo utilizar las formulitas siempre y cuando nosotros hayamos analizado de manera correcta el ejercicio, hayamos planteado los cardinales que nos proporciona el ejercicio y a partir de ellos saber cómo encontrar los cardinales que faltan y también analizar muy bien las preguntas que se nos hacen. Listo, para terminar este video yo les voy a proponer el siguiente ejercicio también relacionado con cardinales. Es muy similar al anterior. Nos dice lo siguiente: en una encuesta aplicada a 260 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos. 64 de ellos toman un curso de matemática, 94 toman un curso de computación, 58 toman un curso de administración. Noten que tenemos 3 asignaturas: matemática, computación y administración. 28 toman cursos de matemática y administración. 26 toman cursos de matemática y computación. Aquí ya nos van hablando de las intersecciones, ¿cierto? 22 toman cursos de administración y computación. 14 toman los 3 cursos. Y las preguntas son las siguientes. La primera de ellas es: ¿cuántos de los estudiantes de la encuesta no toman ninguno de los 3 cursos? Entonces, traten de resolver esa. Y la siguiente pregunta es: ¿cuántos de los estudiantes de la encuesta toman solo el curso de computación? Y bien, muchachos, con esto terminamos la primera parte de esta serie de videos. En el próximo video vamos a comenzar con conceptos fundamentales del álgebra. Vamos a estudiar los sistemas numéricos, vamos a ver las operaciones que hay entre los números reales, vamos a aprender sobre decimales, representación de los números reales, ¿cierto? Temas de factorización, vamos a estarlo estudiando en la siguiente sección de videos. No siendo más, continuamos en el próximo video.